Hola, buenas tardes Armando. Vamos a empezar con el tema eh, de discapacidad auditiva, pero ahora haciendo referencia a los ajustes razonables que se deben de generar tanto en el espacio físico como en el material de apoyo para trabajar con alumnos con discapacidad eh, auditiva, ¿vale? Vimos la clase pasada las adaptaciones a la metodología de enseñanza. Y bueno, ahorita vamos a ver específicamente las adaptaciones al medio físico. En las adaptaciones al medio físico, en primer punto, podemos hablar de las adaptaciones en el aula específicamente. Entonces, cuando hablamos del aula, tendríamos que tener de preferencia aulas adaptadas justamente para esta discapacidad, y entonces las adaptaciones que se pueden generar son unos estilos de cabina para radio donde evitas que entre pues el ruido externo, y entonces no sé, tal vez si tú tienes a un niño con una discapacidad auditiva y estás o tu escuela está al lado de una carretera, lo que deberías de hacer es justamente el salón que esté más alejado a esa carretera para evitar el ruido del transporte, por ejemplo. O si en los baños tienes el secamanos que hace mucho ruido porque saca este aire caliente, entonces lo que tendrías que hacer es alejarlo de ese espacio para que no exista esa contaminación sonora, y entonces el niño tenga mayores posibilidades de poder escuchar, ¿no? En caso de que tengas a un niño con hipoacusia, si es un niño sordo, estamos hablando que pues aunque tengas totalmente silenciado, pues no va a obtener como esta posibilidad. Entonces, en caso de que tengas a un chico con hipoacusia, esto se puede generar, y recuerda que ellos, el medio de comunicación es el lengua de seña mexicana, entonces su guía van a ser los ojos. Recuerda que cuando se pierde, en este caso, o no se desarrolla un sentido, el resto de los sentidos se agudiza y se perfeccionaliza. Entonces, en este caso, el sentido más desarrollado va a ser la vista. Por lo tanto, también es uno de los más cansados, y es importante entonces que tu salón esté de preferencia iluminado con luz natural. Si de plano no puedes, o sea que no exista esta posibilidad, bueno, pues puede ser con luz generada o artificial, pero esto lo va a ocasionar que sea cansados. No sé si has trabajado, por ejemplo, abajo o cerca de una lámpara, y entonces hay como pues un desgaste, y entonces eso puede generar que te canses muchísimo más rápido. Entonces lo que recomendaría es que sea con una luz natural. Otro punto importante es que tu niño esté en un lugar cercano a ti, pero también en donde tenga la oportunidad de ver a todos sus compañeros. Por ejemplo, esto porque cuando hacen lectura labial, o cuando hacen la lengua de señas como tal, pues justamente están ocupando mucho la vista. Si tú los pones hasta atrás, por ejemplo, la lectura labial es algo que no van a poder generar de manera correcta, o van a hacer mayor esfuerzo con la vista para poder alcanzar a ver correctamente lo que tú les estás comunicando. Entonces es importante que lo sitúes frente a ti de preferencia, y como ya habíamos visto, que si vas a escribir, por ejemplo, en el pizarrón, no te voltees y hables, porque entonces estarías cortando esa comunicación. Pero en el caso de cercano a ti, también que sea un lugar estratégico para que si uno de sus compañeros quiere participar, él pueda tener la oportunidad de voltear y ver a cualquiera de sus compañeros que está participando para hacer igual la lectura labial, ¿vale? Entonces es súper importante exactamente el lugar donde lo vas a eh, colocar, porque pues esto depende de qué tanto tu niño pueda captar, ¿no? Esos son los puntos. Otra es que
es preferible en el caso, y esto es muy importante, en el caso de tener, por ejemplo, simulacros y demás, es importante tener en el salón y en la escuela en general un foco rojo. Al ellos no tener este sentido de la audición, pues ellos no pueden escuchar, no sé, a lo mejor la alerta sísmica, y entonces lo que se genera es este foco rojo igual en el techo, y con esto ellos pueden saber, no van a identificar qué está pasando, pero sí pueden identificar que es momento de evacuar esa zona, o sea que algo peligroso está pasando y entonces que necesitan evacuar ese lugar y resguardarse, ¿no? Entonces de esta manera ellos pueden identificar perfectamente pues que deben de salir, porque bueno, en otros casos se asustan porque ven a toda la gente asustada, pero no saben ni siquiera qué pasa. Entonces es importante que tengas tu escuela esté adaptada con esta luz de alerta. Y después tenemos el alfabeto dactilológico, que es otra cuestión muy importante, ¿no? Ya habíamos dicho que lo ideal es saber lengua de señas, porque bueno, esto va a facilitar la comunicación y sobre todo cuando no hay una discapacidad múltiple, es decir, que no existe, no sé, que sí sea un niño con discapacidad auditiva, pero tal vez que aparte tenga una discapacidad intelectual. Entonces aquí nos va a funcionar porque pues básicamente ellos comprenden y entienden perfectamente. La situación está en que no pueden escuchar. Entonces la manera de comunicación más efectiva sería la lengua de señas, pero si no la dominas, lo que yo te recomiendo es que mínimo te aprendas el alfabeto en lengua de señas y puedas ir generando pues dactilología, ¿no? Y hagas secuenciadores con dactilología. Esto entra en material de apoyo, como te decía, el alfabeto dactilológico en español. Recuerda que la lengua de señas va cambiando dependiendo del país, incluso la región cambian algunas palabrillas, y entonces es importante que generes estabilidad o desarrolles estabilidad. En el caso de generar las tablillas es algo similar a esto, es decir, tú le vas a anticipar a ese niño qué actividad es la que sigue, o qué actividad pues sí continúa, para que si no lo sabes decir tal cual, bueno, pues él identifique qué es lo que tiene que realizar. En este caso o en este ejemplo es como la hora de salir al recreo, y entonces tú a lo mejor solamente con señalarle él podría identificar perfectamente qué es lo que le está solicitando o qué actividad es la que va a realizar. En otro adaptación que puedes generar a nivel material de apoyo es una lectura fácil. Es similar a lo que hicimos con discapacidad intelectual. Y bueno, en ellos lo que puedes hacer es igual que por medio de pictogramas o imágenes, puedes generar oraciones, cuentos, de todo. Pero en ellos también lo que puede funcionar es igual con alfabeto dactilológico, ir formando pues todo el cuento, ¿vale? Entonces hay aplicaciones hoy en día, hablando de tecnología, que puedes tú meterlo pues de manera normal y ellos lo interpretan, y entonces ya te sacan todo el texto en alfabeto dactilológico, que es algo que también llega a funcionar muchísimo, sobre todo cuando hablamos de escuelas inclusivas. Los niños que no tienen esta discapacidad pueden irse familiarizando con este alfabeto, y aparte el convivir con este niño les va a favorecer esta parte de aprender a comunicarse mediante la lengua de señas, ¿vale? En el caso de que tengas niños con baja visión, es importante también que los detectes. Recuerda que toda aquella persona que usa lentes incluso entra en la categoría de discapacidad. Estamos de discapacidad auditiva, tiene que desarrollarse más. Entonces, en la parte de un niño con hipoacusia, o sea que escuche en menor nivel que el rango normal, lo que tendrías que hacer es pues detectarlos
sobre todo en aquellos niños que no hablan o que se comen algunas sílabas, y entonces sería importante que se canalizaran y que el especialista detecte si es necesario que ocupen auxiliares auditivos o eh, pues a lo mejor con algunos apoyos él puede ser bastante funcional. En ese caso, lo que debes de sugerir es que sí, el niño en todo el tiempo que esté en la escuela lo porte, justamente para que pueda eh, pues escuchar de manera correcta y entonces no se les dificulte nada. La verdad es que hay como bastantes avances en ese caso, y algo que en México todavía no se ve mucho, pero que ya está más actualizado, es el implante coclear, donde bueno, es una operación justamente para que estas personas escuchen. En ellos, sobre todo si los implantes se generan cuando son muy pequeñitos, no tienen ningún problema, es decir, pues alcanzan a escuchar y aprender a hablar perfectamente. La situación es que cuando una persona nace sorda, no tiene el referente auditivo para aprender a hablar. No es que no puede hablar, es que no conoce cómo hablarlo. Por eso es que no pueden hablarlo. Entonces, en estos casos es importante que se genere esto. Es importante también generar reglas y no generar una sobreprotección. Este punto es algo que se ve en todas las discapacidades, igual que lo que llamamos en discapacidad intelectual, donde habilidades adaptativas, o sea, sí, sí no escucha, pero eso no es un factor o no es una justificación para que el niño tal vez no pueda abrocharse las agujetas, no sepa vestirse, no quiera trabajar. O sea, esta discapacidad no va a justificar otras conductas que este niño pueda tener. Algo que sí no se justifica, pero algo que sí se suele presentar es pues mucha frustración al no encontrar un canal de comunicación, y al darse cuenta que otras personas no lo comprenden, sí se llega a generar muchísima frustración. Pero entonces justamente por eso se hacen todas estas tablillas. De preferencia es importante que estos niños también tengan sus propias tablillas para que ellos te puedan decir en caso de que tú no conozcas, porque si ellos conocen la lengua de señas pero tú no, de nada sirve que te lo hagan si no vas a comprenderlo. Entonces es importante que ellos lo generen y te lo muestren, y entonces de manera muy sencilla tú lo vas a poder comprender. Entonces en habilidades adaptativas hablaríamos que también estos niños tendrán que desarrollar todo, ¿no? Desde, no sé, saber cruzar una calle, saber ir a comprar, vestirse, alimentarse, ir al baño, ¿no? Ese es un punto. Otro es que las adaptaciones que puedes hacer a la evaluación llega a ser muy cambiante y muy flexible. Aquí se tiene que hacer una valoración de qué tanto el niño puede estar aprendiendo para que tú generes esa adaptación a la evaluación. Es decir, si tú detectas que tu niño aprende como cualquier otro niño, que tú ya encontraste el medio de comunicación para que tú y él se entiendan, entonces no tendrás que hacer alguna adaptación a nivel evaluación, porque pues no tenía caso. Eso sería para alguien que no lo pueda comprender al 100. No sé, tal vez si tú detectas que el niño sí hay áreas que se le compliquen, no sé, lo matemático, entonces tendrías que hacer material lúdico para que justamente él lo pueda comprender mejor. Otra cosa es que a nivel equilibrio, la mayoría de estos niños pues sí están afectados. Recuerda que el equilibrio va directamente con la parte del oído, y entonces en la parte de psicomotricidad sí tendrías que hacer diferentes trabajos, y ahí me parece que sería como un área de oportunidad que tú podrías aprovechar. Por ejemplo, pues hacer muchos juegos lúdicos donde el niño tenga, no sé, que brincar, que correr, caminar, saltar, como toda esta parte de motricidad, porque aparte que va a generar conexiones a nivel neuronal, vas a ayudar a la parte de equilibrio. Entonces tendrías que estar trabajando sobre eso. En esta parte tú sí podrías dedicarnos a hacer una adaptación para que todos los días que tienes clase con este pequeño tengas
no sé, media hora para la parte de la psicomotricidad. Y entonces esto sí ayudaría bastante directamente en el aprendizaje del niño. Estarías generando habilidades adaptativas, pero también estás generando estas conexiones y entonces su aprendizaje se vería pues beneficiado, ¿no? Y lo mismo que cualquier otra discapacidad, y pues que se habla en escuelas inclusivas, es que el niño tiene derecho y tú como docente tienes la obligación de incluirlo en todas las actividades, ¿vale? Entonces, si tú vas a hacer un bailable, el niño tiene que participar en ese bailable. Si tú vas a hacer una excursión a las pirámides, él tiene que ir a las pirámides. O sea, las oportunidades que se están presentando para niños regulares se tienen que presentar para este niño. Claro, tal vez con adaptaciones. Si tú vas a las pirámides, probablemente no lo dejes solo como a otros niños, pero sí vas a tratar de que él vaya y esté ahí, ¿no? Si él, no sé, hablando del bailable, probablemente pues me dices, bueno, él no tiene este referente auditivo para el ritmo y demás, pero sí tiene capacidad de imitación, entonces sí puede generar un baile. No sé, una pastorela, también él puede ser un personaje dentro de esa pastorela. El punto aquí es que este niño tenga oportunidad de participar en todas las actividades y pues no se vea truncado en este sentido, ¿no? Que así como los demás compañeros participan, él también lo puede hacer. Estos niños suelen de repente faltar mucho a clases porque tienen situaciones o citas en terapias y demás. Entonces lo que se recomienda es que tú sugieras directamente a los padres de familia que estos niños sí asistan a a estas terapias complementarias que te van a favorecer, pero que pues sea en contraturno. Es decir, que si va en el turno de la mañana a la escuela, pues no se vaya a sus terapias en la tarde y que generes un trabajo multidisciplinar o interdisciplinar donde tengas contacto con otras disciplinas y entonces ellos te puedan generar específicamente cómo sería ese método de comunicación. De repente desde la parte docente no se encuentra uno y entonces el terapeuta del lenguaje puede decir, bueno, este es el método que le conviene a este niño y entonces te manda herramientas a ti para que tu docente lo aprendas y lo puedas generar o aplicar o desarrollar con este niño. Pero sí es importante que tengas como todo esta comunicación a nivel multidisciplinar, ¿vale? Es decir, con otras disciplinas. Y pues básicamente es todo, ¿vale? Deja checo aquí. Ajá, esto ya lo habíamos visto. Y bueno, como actividad se va a quedar igual generar algunas estrategias a nivel educativo para estos niños. Entonces te voy a subir el archivo y lo que tienes que ir haciendo es llenarlo dependiendo las circunstancias que se estén marcando, ¿vale? Y creo que nada más. Buenas tardes y que tengas bonita tarde.